Los fracasos del socialismo explicados con arquetipos. Y para entenderlos, necesitamos profundizar no en estadísticas o discursos políticos, sino en el territorio más profundo y oscuro de la psique humana, donde los arquetipos dan forma a civilizaciones enteras sin que nadie se dé cuenta. Imagínese a un hombre parado frente a un espejo roto. Cada fragmento refleja una versión diferente de sí mismo. El héroe que promete salvar el mundo, el tirano que quiere controlarlo, la víctima que exige reparación, el mártir que se sacrifica por todos. No sabe cuál elegir, luego elígelos todos al mismo tiempo, y ahí es cuando todo se desmorona. Este hombre no existe solo en la imaginación, él es real, es colectivo, es el alma de un pueblo que cree que puede reescribir la naturaleza humana a través de un sistema político. Y cada vez que esta creencia se materializa, se repite la misma tragedia, porque los arquetipos no obedecen a los manifiestos, obedecen al inconsciente. El socialismo, en esencia, no es solo una teoría económica, es una proyección psicológica masiva. Es el intento del ego colectivo de reorganizar el mundo externo para que refleje una imagen idealizada de justicia, igualdad y armonía. Pero hay un problema. El mundo exterior nunca puede reorganizarse sin que primero se transforme el mundo interior. Y el socialismo ignora esto. Proyecta sobre el Estado el arquetipo del gran padre, aquel que todo lo proporciona, todo lo resuelve, todo lo controla. Pero el gran padre, cuando se infla más allá de su función natural, se transforma en el tirano devorador. Y este es el primer arquetipo que debemos entender. Yasetataashya, es el gran padre y la ilusión de la protección total. Todo niño, en algún momento de su vida, mira a su padre y piensa, él puede hacer cualquier cosa, él me protege de todo, mientras él esté aquí, no pasará nada malo. Esta es una proyección saludable en la infancia, es parte del desarrollo humano. Pero cuando esta proyección no se deshace, cuando el individuo no madura y no integra su propia capacidad de ser padre de sí mismo, busca esta figura en el mundo exterior, y ahí es donde comienza el peligro. El socialismo promete exactamente eso. Un Estado que funcione como el gran padre. Él cuidará de ti, él educará a vuestros hijos, él curará vuestras enfermedades, garantizará tu trabajo, él decidirá lo que es justo, redistribuirá la riqueza, él construirá el futuro. Y tú, a cambio, solo necesitas confiar, solo necesitas obedecer, solo necesitas renunciar a tu libertad individual en nombre del bien colectivo. Pero hay algo de lo que Jung se dio cuenta y que pocos entienden. El arquetipo del gran padre, cuando se proyecta en lo colectivo, siempre se convierte en tiranía, porque el gran padre no tolera hijos adultos, solo tolera a los niños dependientes. Y cuanto más entregas tu autonomía, más exige sumisión. Cuanto más promete encargarse de todo, más necesita controlarlo todo. Porque en el fondo, él no te está protegiendo, sino que te está devorando. Y esto no es una metáfora, es una realidad psicológica que se repite en todos los regímenes socialistas de la historia. El Estado matriz comienza ofreciendo protección, luego comienza a exigir gratitud, luego transforma la gratitud en obediencia. Y cuando te das cuenta, la protección se ha convertido en prisión. Mika está con la sombra colectiva y la negación de la naturaleza humana. Aquí llegamos al segundo arquetipo fundamental, la sombra. Jung dijo que la sombra es todo lo que negamos en nosotros mismos, los impulsos, deseos, miedos y verdades que no queremos afrontar. Y cuando no integramos la sombra individualmente, se manifiesta colectivamente. Y el socialismo es, en gran parte, un intento de negar la sombra humana a través de un sistema político. El socialismo parte de una premisa seductora. Los seres humanos son buenos por naturaleza. El mal, la codicia, la desigualdad, todo esto es producto del sistema capitalista. Si cambiamos el sistema, cambiaremos a los seres humanos. Pero esto es una ilusión, porque la codicia, la envidia, el deseo de poder, la tendencia al egoísmo, todo esto no proviene del capitalismo, proviene de la psique humana. Estas son partes de la sombra que han existido desde siempre. Y cuando intentas construir un sistema que niega la existencia de la sombra, lo que sucede es que regresa con una fuerza aún mayor, pero ahora disfrazada de virtud. Por eso, en los regímenes socialistas, los líderes más crueles siempre se presentan como los salvadores del pueblo. La sombra no desaparece, ella simplemente se cambia de ropa. Y cuanto más niega un sistema la naturaleza humana, más violentamente estalla. Anandi, el arquetipo del Salvador y la trampa mesiánica. Y aquí llega el tercer arquetipo que arrasa con el socialismo, el Salvador. Toda ideología que promete un mundo perfecto está activando el arquetipo del Salvador, aquel que vendrá a redimir a la humanidad, a poner fin al sufrimiento,
y atraer el paraíso terrenal. Pero el Salvador, cuando se proyecta en el campo político, se convierte en el falso profeta. Porque el verdadero proceso de salvación está en traje. Es individual, es lento, es doloroso, requiere que cada persona se enfrente a su propia sombra, a sus propios demonios, a sus propias contradicciones. Pero el socialismo ofrece un atajo. No te preocupes por tu transformación interna. Simplemente sigue al líder. Simplemente cree en la revolución y todo se resolverá. Y la gente cree, porque es más fácil proyectar la salvación exteriormente que afrontar el caos interior. Es más cómodo culpar al sistema que responsabilizarse de la propia vida. Y así, millones de personas entregan su psique a un arquetipo colectivo y descubren demasiado tarde que el Salvador prometido era solo un ego inflado, disfrazado de compasión. Si estás empezando a ver cómo los arquetipos dan forma no solo a individuos, sino a civilizaciones enteras, suscríbete a este canal. Aquí exploramos el territorio más profundo de la psique humana, donde la política, la historia y el alma se entrelazan. Pero hay aún más capas en esta estructura psicológica, porque el socialismo no fracasa simplemente negando la sombra o inflando el arquetipo del gran padre. Fracasa porque comete un error aún más fundamental. Intenta eliminar al héroe individual, y sin el héroe no hay viaje. Sin viaje no hay crecimiento. Sin crecimiento, lo único que queda es estancamiento disfrazado de igualdad. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. El héroe, en la estructura junguiana, no es solo el que salva el día, es aquel que se atreve a separarse de la masa, enfrentar lo desconocido, enfrentar al dragón y regresar transformado. El héroe es el individuo que asume la responsabilidad de su propio viaje. Y este viaje siempre comienza con una elección: permanecer en la seguridad de lo conocido o cruzar el umbral de lo incierto. Pero el socialismo odia al héroe individual, porque el héroe pregunta, el héroe no está de acuerdo. El héroe inventa soluciones que no estaban en el plan central. El héroe crea riqueza donde no la había. El héroe desafía la autoridad cuando ésta se vuelve tiránica. Y esto es intolerable para un sistema que depende de la uniformidad para funcionar. Entonces, ¿qué hace el socialismo? Mata al héroe. No literalmente, al menos no al principio. Mata sutilmente, convirtiendo el viaje individual en una traición colectiva. Enseña que buscar el propio éxito es egoísta. Esa acumulación de riqueza es explotación, que destacar es un privilegio, que pensar diferente es contrarrevolucionario, y poco a poco, el arquetipo del héroe es sustituido por el arquetipo del mártir colectivo, aquel que se sacrifica pero nunca actúa, el que sufre pero nunca se transforma, el que espera pero nunca construye. Y cuando una sociedad entera abandona el arquetipo del héroe, sucede algo aterrador: deja de evolucionar. Porque la evolución humana siempre ha estado impulsada por individuos que se atrevieron a ser diferentes, por gente que rechazó la mediocridad impuesta, por mentes que inventaron, crearon y asumieron riesgos. Pero bajo el socialismo, estas personas son vistas como amenazas, y son eliminados, primero simbólicamente y luego literalmente. Si el Estado asume el papel de gran padre, el colectivo asume el papel de gran madre. Y aquí encontramos uno de los arquetipos más poderosos y peligrosos de la psique humana. La Gran Madre, en su forma sana, es alimento, cuidado, protección. Es el útero el que genera la vida. Es el abrazo lo que calma. Es la tierra la que alimenta. Pero cuando este arquetipo se infla y se proyecta en el colectivo, se convierte en la madre devoradora, la que no deja crecer a su hijo, el que se asfixia en nombre del amor, el que arresta en nombre de la seguridad, el que devora para no perder. Y el socialismo, al promover la idea de que lo colectivo es más importante que lo individual, activa precisamente este arquetipo. Él dice, no tienes que enfrentar el mundo solo, no es necesario correr riesgos, no necesitas sufrir el dolor del fracaso, simplemente quédense aquí, en el útero colectivo, y todo será provisto. Pero permanecer en el útero más allá del tiempo necesario no es protección, es muerte psicológica, es la negativa a nacer. Y toda una sociedad que se niega a nacer para la responsabilidad individual se convierte en una masa infantilizada, incapaz de crear, incapaz de innovar, incapaz de sostenerse. Y entonces comienza la escasez, porque la madre devoradora no produce, solo consume. Y cuando ya no queda nada que consumir, devora a sus propios hijos. Pero hay un arquetipo aún más oscuro que opera en las profundidades del socialismo. Un arquetipo que rara vez se menciona, pero que sustenta toda la estructura emocional del sistema: la envidia. Jung sabía que la envidia no es solo un sentimiento personal, es una fuerza arquetípica.
Es la sombra la que no soporta ver brillar a los demás. Es el ego el que, incapaz de crecer, quiere destruir lo que crece. Y el socialismo transforma esta envidia individual en una virtud colectiva. Le cambia el nombre a justicia social, como la igualdad, como la redistribución. Pero detrás de este noble discurso hay una verdad psicológica subyacente: comodidad. El socialismo no eleva a los pobres, degrada a los exitosos, porque es más fácil destruir lo que está arriba que construir lo que está abajo. Es más rápido nivelar desde abajo que levantar desde arriba. Y así, la envidia se institucionaliza, se convierte en ley, ella se vuelve moral. Y cualquiera que se atreva a cuestionar es acusado de falta de compasión. Pero Jung nos advierte: cuando la envidia se colectiviza, no desaparece, sino que se amplifica. Y toda sociedad que construye sus cimientos sobre la envidia disfrazada de virtud está condenada a devorarse a sí misma, porque la envidia nunca está satisfecha. Ella siempre encuentra un nuevo objetivo. Primero, los ricos, luego, los competentes, luego, los diferentes, luego, los que piensan, y al final, todo el mundo es culpable de algún tipo de privilegio, y todo el mundo necesita ser castigado. Y esto nos lleva al cuarto arquetipo, el chivo expiatorio. Toda sociedad que se niega a integrar su propia sombra necesita proyectarla sobre alguien, necesita encontrar un culpable externo que justifique su fracaso interno, y el socialismo es un maestro en esto. Primero, el culpable es el capitalista, luego, los burgueses, luego, el intelectual, luego, el campesino que esconde el grano, luego, el médico que cobra mucho, luego, el maestro que enseña ideas equivocadas, luego, la vecina que lo denunció, luego cualquiera que no sea lo suficientemente leal al régimen, y con cada nueva crisis se crea un nuevo chivo expiatorio, porque el sistema nunca puede admitir que el problema está en su propia estructura, nunca se puede admitir que negar la naturaleza humana tenga consecuencias. Nunca puedes admitir que matar al héroe individual detiene la evolución. Nunca se puede admitir que inflar al gran padre genere tiranía. Nunca podéis admitir que la madre devoradora asfixia en lugar de alimentar. Entonces él proyecta, y proyectos, hasta que no quede nadie a quien culpar excepto las mismas personas que prometió salvar. Y aquí surge la primera gran pregunta, el primer bucle que recorre toda esta historia. Si el socialismo siempre fracasa, ¿por qué la gente sigue creyendo en él? Esta respuesta no está en la política, está en psicología, porque el socialismo no es solo un sistema económico, es una religión secular, es la promesa de redención colectiva, es el paraíso terrenal, es la fantasía de que esta vez será diferente, que esta vez los dirigentes serán puros, que esta vez el poder no corromperá, que esta vez la naturaleza humana será finalmente derrotada. Pero la naturaleza humana nunca es vencida, solo se integra o se niega, y cuando se le niega, regresa como un monstruo. Y hay algo aún más inquietante esperando en las sombras de esta estructura psicológica, algo que explica por qué, incluso después de décadas de fracaso, incluso después de millones de muertes, incluso después de economías destruidas, todavía hay quienes defienden este sistema con fervor religioso. Y esa respuesta está en el siguiente arquetipo, el más seductor, el más peligroso, el más difícil de reconocer. El arquetipo más seductor de todos es el utópico. Es aquel que ha habitado la psique humana desde el principio de los tiempos. Es el sueño del Edén perdido. Es la nostalgia de un paraíso que nunca existió, pero que vive eternamente en el imaginario colectivo como una posibilidad. Y el socialismo no solo vende un sistema económico, vende el regreso al paraíso. Vende la promesa de que si seguimos el plan correcto, si eliminamos las estructuras equivocadas, si sacrificamos lo suficiente, finalmente lograremos la armonía perfecta. Y esto toca una fibra sensible en el alma humana, porque todos, en algún nivel, deseamos un mundo sin dolor, sin injusticia, sin conflictos. Pero hay una diferencia fundamental entre desear y creer que es posible mediante la fuerza política. Y aquí es donde lo utópico se convierte en totalitario. Porque cuando se cree conocer el camino al paraíso terrenal, quien no esté de acuerdo se convierte en un obstáculo para el bien supremo, y es necesario eliminar los obstáculos, no por crueldad, sino por compasión, por amor a la humanidad futura. Y así, en nombre del amor, se cometen las mayores atrocidades. Jung se dio cuenta de algo que pocos pueden aceptar. La utopía no es lo opuesto a la tiranía. La utopía es el comienzo de la tiranía, porque la búsqueda de la perfección colectiva exige la eliminación de todo lo imperfecto, y todo lo humano es imperfecto. Así pues, la búsqueda de la sociedad perfecta
se convierte inevitablemente en una guerra contra la propia humanidad. Y cuanto más falla el sistema, más insisten sus defensores en que el problema no es el sistema, sino las personas que no lo siguieron con suficiente pureza. Y así nace el ciclo sin fin: fracaso, culpa, purificación, fracaso, culpa, purificación, hasta que no queden más que ruinas y el recuerdo distorsionado de un noble sueño convertido en pesadilla. Pero a medida que el socialismo continúa su ciclo destructivo en el mundo exterior, algo comienza a suceder dentro de quienes lo observan, algo silencioso, algo profundo, algo que no puede impedir ningún régimen, ninguna propaganda, ningún adoctrinamiento. Es la desnudez RT de la conciencia individual. Es la preparación secreta del héroe que ha sido puesto a dormir temporalmente, pero nunca destruido por completo, porque el arquetipo del héroe no muere, él solo espera. Y cuando la opresión alcanza su punto máximo, cuando la mentira se vuelve insoportable, cuando el alma colectiva se asfixia bajo el peso de la uniformidad forzada, el héroe comienza a despertar, no con fanfarria, no con discursos, pero con una decisión silenciosa e interior. Ya no mentiré, ya no fingiré creer, ya no traicionaré lo que sé que es verdad. Y esta decisión aparentemente pequeña es el comienzo de la transformación, porque la verdad es un arquetipo aún más poderoso que la utopía. La verdad no promete paraísos, ella simplemente lo es. Y cuando un individuo decide vivir en la verdad, se vuelve peligroso para cualquier sistema que dependa de la mentira colectiva, no porque se rebele violentamente, sino porque se niega a participar en la ilusión. Y este rechazo, multiplicado por miles, luego por millones, es lo que hace caer los imperios. No tanques, no armas, pero la simple decisión de dejar de mentir. Aquí encontramos el segundo bucle narrativo. ¿Por qué algunos logran despertar mientras otros permanecen atrapados en la ilusión colectiva? La respuesta está en la relación de cada individuo con su propia sombra. Quienes forman parte de la sombra, quienes reconocen su propia capacidad para el mal, quienes aceptan sus contradicciones internas, desarrollan una aguda percepción para detectar cuando el mal se disfraza de virtud. No se dejan engañar por discursos nobles. Miran las acciones, por los resultados, por los patrones que se repiten. Y cuando ven al gran padre transformándose en tirano, cuando ven a la gran madre transformándose en devoradora, cuando ven la envidia disfrazada de justicia, la reconocen, porque ya se han enfrentado a estas fuerzas en su interior. Pero aquellos que niegan su propia sombra, que se ven a sí mismos como puramente buenos, que proyectan todo el mal al mundo exterior, se dejan seducir fácilmente por la narrativa utópica, porque ofrece exactamente lo que el ego inflado quiere: la oportunidad de ser el héroe moral sin enfrentarse al demonio interior, la posibilidad de luchar contra el mal externo sin reconocer el mal interno, la oportunidad de salvar el mundo sin salvarte a ti mismo. Y es por eso que los regímenes totalitarios siempre atraen a personas que se consideran muy morales, porque confunden pureza ideológica con desarrollo espiritual, confunden obediencia a lo colectivo con trascendencia del ego, confunden uniformidad con armonía. Y aquí viene el primer giro de este viaje psicológico. El socialismo no fracasa solo porque niega la naturaleza humana. Fracasa porque atrae precisamente a las personas menos preparadas para lidiar con el poder, porque las personas que forman parte de su sombra, que conocen sus propias limitaciones, que aceptan la complejidad de la existencia, generalmente no buscan controlar a los demás, buscan entenderse a sí mismos. Pero las personas que niegan su sombra, que proyectan su oscuridad en el mundo, que creen poseer la verdad absoluta, estas personas buscan poder, y cuando estas personas toman el control de un sistema que promete reorganizar toda la sociedad, el resultado es predecible: tiranía disfrazada de compasión. Jung llamó a esto enantiodromia, la tendencia a que todo se transforme en su opuesto cuando se lleva al extremo. El amor extremo se convierte en posesión, la justicia extrema se convierte en crueldad, la igualdad extrema se convierte en opresión, y la utopía extrema se convierte en un infierno, no porque las intenciones fueran malas, sino porque cualquier intento de imponer la perfección a la imperfección humana genera inevitablemente violencia, porque la perfección no tolera la realidad, y lo real siempre resiste. Pero si bien esta dinámica se desarrolla a nivel colectivo, algo diferente sucede a nivel individual. Aquellos que despiertan comienzan a darse cuenta de una verdad inquietante. Ellos mismos han participado en la ilusión. Ellos mismos proyectaron al gran padre en el Estado. Ellos mismos buscaron a la gran madre del colectivo. Ellos mismos alimentaron la envidia disfrazada de justicia. Ellos mismos deseaban el paraíso sin esfuerzo. Y este reconocimiento,
aunque doloroso, es liberador, porque cuando te das cuenta de que fuiste cómplice de tu propio encarcelamiento, también te das cuenta de que tienes el poder de salir de él, no a través de una revolución externa, sino a través de una transformación interna. No cambiar el sistema, sino cambiarte a ti mismo. No esperar a que el Estado te salve, sino asumir la responsabilidad de tu propia vida. Y esta transformación individual, esta preparación silenciosa de la conciencia, es lo que realmente amenaza al socialismo. No los partidos de oposición, nada de discursos incendiarios, pero individuos que simplemente dejan de creer, que dejen de diseñar, que dejen de esperar, y empiezan a actuar desde su propia autoridad interna, porque cuando integráis al Gran Padre dentro de vosotros, ya no necesitáis un Estado paternalista. Cuando integres a la Gran Madre dentro de ti, no podrás. Necesitas más de un colectivo que te proteja. Cuando integras tu sombra, ya no necesitas chivos expiatorios. Y cuando dejas de lado la fantasía utópica, finalmente puedes empezar a construir algo real. Y aquí es donde la preparación secreta alcanza su punto crucial, porque llega un momento en que la mentira se vuelve tan evidente, tan insoportable, tan absurda, que hasta los que estaban profundamente dormidos empiezan a darse cuenta. Y cuando se alcanza la masa crítica de conciencia despierta, sucede algo inevitable, algo que ningún régimen puede impedir, algo que transforma realidades enteras. Y lo que sucede es esto: la realidad vuelve, no gradualmente, no suavemente, sino con la fuerza de una avalancha que estaba siendo frenada por décadas de negación colectiva, porque puedes mentir sobre la naturaleza humana, puedes escribir manifiestos que lo reinventen, puedes crear leyes que intenten darle forma, pero no se puede cambiar el hecho de que existe, y cuando la distancia entre ideología y realidad se vuelve demasiado grande, algo se rompe, y lo que se rompe no es la realidad, es la ilusión. Primero viene la escasez, no una escasez temporal que pueda explicarse por enemigos invisibles, sino una escasez crónica, estructural e inevitable, porque cuando matas al héroe individual, matas la creatividad. Cuando matas la creatividad, matas la innovación, y entonces no hay nada que redistribuir, solo hay una cola, solo hay ausencia, y en ese momento, el Gran Padre muestra su verdadero rostro. No puede proveer, nunca pudo, simplemente redistribuyó lo que otros crearon. El verdadero colapso ocurre a nivel psicológico. Cuando el Gran Padre falla, cuando el Salvador se revela como tirano, algo profundo se rompe en la psique colectiva. Es la pérdida de la fe, no fe religiosa, sino fe en el sistema. Y cuando esa fe muere, lo que queda es el vacío que siempre estuvo ahí, pero que la narrativa colectiva estaba llenando artificialmente. Y aquí se revela el tercer bucle narrativo. El socialismo no solo fracasa económicamente, falla espiritualmente, porque prometía llenar el vacío existencial humano con estructura política. Pero el vacío existencial no puede llenarse con sistemas externos, solo se puede afrontar internamente. Y aquí viene el segundo giro. Muchos no pueden aceptar la verdad, incluso ante la ruina, porque aceptar que el socialismo fracasó significa aceptar que se equivocaron, que sacrificaron en vano. Y este reconocimiento es tan doloroso que muchos prefieren seguir creyendo, prefieren decir que no era socialismo real, cualquier cosa con tal de no enfrentarse a la sombra que proyectaban sobre el mundo. Pero hay quienes lo afrontan, los que miran la ruina y dicen, yo creí eso, y me equivoqué. Y este momento, aunque devastador, es también de liberación, porque cuando aceptas que proyectaste tu salvación externamente, también aceptas que puedes buscarla internamente. Y aquí es donde se manifiesta la justicia arquetípica, no la justicia de la venganza colectiva, sino la justicia psicológica. Cada arquetipo vuelve a su lugar natural. El Gran Padre está reducido. La Gran Madre libera a sus hijos. La envidia se reconoce como resentimiento estéril, y esta transformación ocurre cuando suficientes individuos despiertan del sueño colectivo y comienzan a vivir en lo real, cuando dejen de esperar que el Estado resuelva sus problemas, y cuando miles de personas toman esa decisión simultáneamente, el sistema que dependía de la sumisión colectiva simplemente colapsa, no porque haya sido destruido desde fuera, sino porque fue abandonado desde dentro. Y aquí es donde se revela la verdadera lección arquetípica, porque la caída del socialismo no es el fin de la historia, es solo el final de un ciclo. Y si no entendemos qué pasó a nivel psicológico, el ciclo se repetirá, con otros nombres, con otras promesas, pero con los mismos arquetipos operando en las sombras de la psique colectiva. La lección más profunda que nos dejó Jung es esta: el problema nunca fue el sistema político en sí, el problema siempre ha sido la proyección, porque cuando proyectas al Gran Padre en el Estado, cuando proyectas a la Gran Madre en el colectivo,
Estás entregando tu autoridad interna al mundo externo, y cada vez que haces eso, vuelves a ser un niño. Y los niños no construyen civilizaciones, pero hay una salida. Y esa solución no reside en encontrar el sistema perfecto. Se trata de dejar de buscar sistemas perfectos. La verdadera madurez psicológica no es encontrar el paraíso terrenal, es aceptar que el paraíso terrenal no existe, y que la vida humana siempre será una tensión entre opuestos, entre la libertad y la seguridad, entre lo individual y lo colectivo, y que esta tensión no es un problema a resolver, es una condición por la que hay que navegar. Y aquí respondemos al cuarto bucle narrativo. ¿Cuál es el sistema que funciona? La respuesta es incómoda. Ningún sistema funciona a la perfección, pero algunos sistemas respetan la imperfección humana. Reconocen la naturaleza humana en lugar de negarla, permitir que exista el héroe individual bueno. Y estos sistemas, aunque imperfectos, son sostenibles, porque trabajan con la naturaleza humana, no contra ella. Pero la verdadera libertad no proviene de los sistemas políticos o económicos. Proviene de la integración de arquetipos dentro de uno mismo. Proviene de ser tu propio gran padre, capaz de sustentarte por ti mismo. Proviene de ser tu propia gran madre, capaz de cuidar de ti mismo. Y cuando integras estos arquetipos, dejas de buscar la salvación en el mundo exterior y comienza a asumir la plena responsabilidad de su propia existencia. Y aquí es donde llegamos a la conclusión final. El gran fracaso del socialismo fue psicológico. Fue un intento de resolver los problemas internos con soluciones externas. Y cada vez que hacemos esto, el resultado es el mismo: desilusión, sufrimiento, colapso. Pero cada crisis es también una oportunidad para despertar. Y cuando suficientes personas dejan de buscar salvadores políticos y comienzan a salvarse internamente, surge algo nuevo. Una sociedad de individuos conscientes, responsables e integrados. Y esa es la verdadera revolución. No la revolución violenta que derroca a los gobiernos, sino la revolución silenciosa que ocurre dentro de la psique de cada persona. No necesito un estado paternalista. No necesito un líder mesiánico. Solo necesito asumir la responsabilidad de mi propia vida. Y cuando hago eso me siento completo. No perfecto, pero completo. Si estas reflexiones despertaron algo dentro de ti, comparte en los comentarios qué arquetipo se reveló más en tu viaje. Y suscríbete a este canal, porque la verdadera transformación nunca comienza en las calles ni en los parlamentos. Siempre comienza dentro de ti,